Hoy en Caribe Salud nos honra con su presencia el doctor Miguel Montalvo, quien es ginecólogo en la Clínica Integral de la Mujer en Sedimat. Con él hablaremos sobre las causas y consecuencias del dolor pélvico crónico y del dolor menstrual. Bienvenido, doctor, ¿cómo se siente? Muy bien, muy satisfecho y muy a gusto de compartir con tu audiencia este programa, porque pienso que hace falta que las mujeres, sobre todo en el caso nuestro de ginecología, tengan orientación y puedan recibir información que les sirva para solucionar sus problemas de salud. Así es, doctor. Doctor, ¿existe una relación entre lo que es el dolor pélvico y el dolor menstrual? ¿Se suele confundir y si existe una diferencia entre ambos? Interesante la pregunta, porque hay que diferenciar muy bien lo que es el dolor pélvico crónico y lo que es el dolor menstrual o premenstrual. El dolor menstrual o premenstrual no es más que, en términos médicos, la dismenorrea. Es un dolor que se produce todos los meses cuando la mujer está próxima a menstruar o cuando ya está menstruando. La causa fundamentalmente es que la salida de la sangre se coagula muchas veces y se producen coágulos grandes que tienen que pasar a través del canal cervical, o sea, del cuello del útero. Y entonces eso provoca como si fueran pequeñas contracciones parecidas a las que se producen en el parto. Ok. Y eso produce mucho dolor. Entonces, esa es una característica del dolor menstrual y premenstrual. También puede haber irritación cuando las trompas se congestionan de sangre algunas veces por la misma salida de sangre y puede provocar también molestia en la menstruación. Ahora, otra cosa muy diferente es el dolor pélvico crónico. Ok. El dolor pélvico crónico, hablamos de cuando una mujer sufre dolor en la pelvis, o sea, debajo del ombligo y hasta llegar a los huesos de la pelvis, de una manera constante, continua, durante 6 meses o más. Wow. Son mujeres que se pasan la vida sufriendo de dolor y entonces deben identificar cuál es la causa de ese dolor para darle el tratamiento que corresponde. Con relación al dolor pélvico crónico, ¿existen algunos síntomas más allá del dolor? Bueno, fundamentalmente el dolor, pero también hay que identificar que ese dolor no es exclusivamente de la pelvis, sino que a veces también puede ser al orinar, dolor al orinar y al evacuar. Las mujeres a veces sienten hasta miedo, temor de evacuar porque hay dolor. Pero fundamentalmente está el dolor con las relaciones sexuales. Mujeres que le temen, le tienen miedo a tener relaciones sexuales porque cuando las tienen mucho dolor, sobre todo en las penetraciones profundas, y eso hace que ellas vivan tragedias durante su vida reproductiva y su vida sexual. Entonces hay que diferenciar todas esas cosas y buscar el origen de cada uno. Doctor, usted al principio de la entrevista mencionaba que en el dolor menstrual, o sea, hay mujeres que sienten un pequeño dolor por los coágulos. ¿Es normal esto? Bueno, no debiéramos decir que es normal, porque la menstruación no debiera tener dolor. Generalmente una menstruación es algo fisiológico, no es una enfermedad. Entonces no podemos hablar de que el dolor sea normal. Lo que es frecuente. Ok. Y como es tan frecuente, ya lo vemos casi como normal. Ahora, hay diferentes tipos, grados de dolor. Un dolor leve, que es algo que apenas lo percibe la mujer y dice, bueno, ya voy a menstruar o estoy menstruando y estoy sintiendo pequeñas molestias. Es un dolor que casi lo decíamos que es normal. Ahora, un dolor incapacitante durante la menstruación que te impida a la mujer levantarse, hacer su vida cotidiana, ir al trabajo o a la chica ir al colegio, a la escuela, ese ya es un dolor patológico, ya hay que Ok. hablar de que hay una condición especial que hay que buscarle la causa para poderla tratar. En cuanto al dolor pélvico, doctor, ¿qué hay detrás? ¿Qué factores inciden? ¿Cuáles son las causas? Bueno, hay diferentes causas. Dentro de ellas están, por ejemplo, problemas de lo que se llama inflamación pélvica crónica. Aquellas mujeres que han tenido algún tipo de infecciones
sobre todo infecciones por un germen que se llama clamidia, que está considerada como uno de los gérmenes más frecuentes de transmisión sexual. Y ese germen puede producir un proceso inflamatorio en la pelvis, en donde involucra el útero, las trompas, los ovarios, y eso provoca un congestionamiento de la pelvis que va a provocar dolor con frecuencia, dolor pélvico, y que va a provocar también dolor con las relaciones sexuales. Esa es una causa. Pero hay otras causas como pueden ser, por ejemplo, fibromas, miomas, que son tumoraciones generalmente benignas que se producen en el útero, y esas tumoraciones hacen que el útero crezca, empuje a los órganos vecinos, incluyendo las asas intestinales, la vejiga, etcétera, y eso provoca también o puede provocar dolor. Pero la causa número uno de dolor pélvico crónico, que se ha demostrado que afecta aproximadamente a 20% de las mujeres del mundo, es una enfermedad que se llama endometriosis. La endometriosis es la causa número uno de dolor pélvico crónico, y lo más importante, que está asociada íntimamente con la infertilidad, o sea, con dificultad o casi a imposibilidad a veces de tener embarazos. Entonces, por eso hay que ponerle atención especial al dolor pélvico crónico para determinar efectivamente cuál es la causa y poder buscar la solución. En los consultorios, doctor, hay muchas mujeres con este diagnóstico. ¿Quiénes son las más vulnerables? ¿De qué edad a qué edad? Eso es también interesantísimo explicarlo. Las mujeres generalmente acuden a los consultorios médicos por dolor, con mucha frecuencia. Dijimos que aproximadamente 20% que son afectadas por endometriosis. Pero ¿qué sucede? Que algunas veces el médico, algunos médicos ginecólogos no están orientados mucho al problema que estamos hablando y diciendo de la endometriosis, y van postergando los tratamientos o van dando tratamientos paliativos, o sea, tómate tal cosa y una pastillita, y en eso pueden pasar años. Se calcula que las mujeres, para llegar al diagnóstico de endometriosis, cuando no acuden a un sitio especializado, pueden durar 5 años dando tumbo de un médico a otro. ¿Y qué pasa con eso? Que afecta entonces la posibilidad a veces de solucionar eso de una manera sencilla, o incluso puede afectar el aparato reproductivo y ser la causa entonces de dificultad o de imposibilidad para tener hijos, de infertilidad. Por eso hay que saber a dónde ir, qué médicos estamos, porque estamos nosotros en ese tema, en la Clínica Integral de la Mujer, estamos en el tema para que pueda esa mujer recibir de una vez el diagnóstico y el manejo adecuado de su problema. Usted hablaba sobre una de las consecuencias, que es la infertilidad. ¿Existen otras así de comprometedoras? Claro, estamos hablando de que cuando la endometriosis se difunde mucho, generalmente, vamos a explicar un poquito lo que es la endometriosis. Mira, el útero dentro, en la cavidad uterina, está recubierto de una membrana que se llama endometrio. Esa membrana justamente es lo que todos los meses, cuando la mujer menstrua, expulsa parte de ella. Porque cuando la mujer está haciendo el ciclo menstrual, la segunda parte del ciclo, o sea, ella menstrua en la primera parte, que son los primeros 14 días, 12, 14 días, el útero está bajo el efecto de una hormona que se llama estrógeno. Okay. Pero a partir de la segunda fase, entonces entra en acción otra hormona que se llama progesterona. Esa hormona entra en acción para que, si ocurrió un embarazo durante la ovulación, que fue a mitad del ciclo, el útero esté preparado para entonces recibir ese embarazo cuando cae dentro de la cavidad. Si la mujer no queda embarazada, entonces esa preparación, ese engrosamiento del endometrio se descama, se desprende y sale con los coágulos, con la sangre, hacia el exterior. Y esa es la menstruación. ¿Qué ocurre? Que algunas mujeres producen menstruación hacia atrás, y en vez de salir toda la sangre hacia el exterior, parte de ella puede irse por las trompas
y meterse en la cavidad pélvica, Ok. en su barriga, vamos a decir para que entiendan, y eso no tiene salida, se va Wow. acumulando ahí, pero se acumula junto con células endometriales y esas células reaccionan todos los meses como si estuvieran dentro del útero y cada vez que hay una menstruación, ellas sangran y esa sangre no encuentra por dónde salir y se va acumulando. Wow. ¿Y dónde se acumulan con más frecuencia? En los ovarios, en las trompas, en la misma pelvis, dentro, pegado a los intestinos, hace que los intestinos se vayan adhiriendo, pegando uno a otro, y se meten en la vejiga y llegan más lejos y se meten hasta al recto sigmoide, Wow. por donde se evacua, llegando casi al ano, y algunas veces se van tan lejos esas células que pueden llegar a los pulmones, y hay mujeres, y eso es importante que lo sepan, porque si a alguna les pasa eso, tienen que buscar de una vez la respuesta, que todos los meses cuando están menstruando sangran por la nariz. Tienen un Wow. sangrado por la nariz, una epistaxis, y eso es una endometriosis. Entonces, donde quiera que hay tejido endometrial y se produce el ciclo menstrual, ese tejido sangra como si estuviera dentro del útero. Entonces, mientras más temprano, mientras más pronto se hace el diagnóstico, más fácil va a ser controlar la situación. Por eso, no perder tiempo cuando hay dolor pélvico de este tipo e ir al lugar que más sepan ustedes que pueden solucionar los problemas para que las consecuencias del mismo no sean mayores. ¿Es fácil este diagnóstico y en qué consiste, doctor? No es fácil. Lo primero es, los profesores, yo recuerdo cuando estábamos en la universidad, siempre nos enseñaron que para hacer un diagnóstico hay que pensar en él. Ok. Y él no piensa en un diagnóstico, no lo va a hacer porque no lo está buscando. Claro. Entonces hay que pensar siempre cuando hay dolor pélvico en endometriosis. Pero la endometriosis tiene una característica y es que el diagnóstico, aparte de que uno piensa y hace la evaluación clínica, o sea, con la entrevista, con la historia clínica de la mujer, uno puede pensar que se trata de esto. Ok. Pero no se puede hacer confirmar con los métodos tradicionales, como es la sonografía, como es la tomografía. La resonancia tal vez nos da un poquito de ayuda, pero no es el diagnóstico definitivo. El diagnóstico definitivo de endometriosis hay que hacerlo en quirófano, hay que hacerlo en la sala de cirugía a través de un método que se llama laparoscopía. Hay que ir directamente a mirar, se hace un pequeño agujero en el ombligo y a través de él introducimos un trocar, que es un instrumento hueco, y a través de ese trocar introducimos la cámara. Una cámara que nosotros vamos entonces a tener visión totalmente clara a través de equipos de monitores high definition, y ahí vemos todo lo que ocurre. Si tiene endometriosis o si tiene endometrioma, que es cuando los ovarios están llenos de sangre, Wow. de esas menstruales que les dije, que se va acumulando por años, a través de ese mismo método nosotros podemos operar. Hacemos unos agujeros más y por ahí introducimos entonces ya otros instrumentos que nos permiten hacer una cirugía completa y llegar incluso al lugar más remoto de la pelvis para extraer los endometriomas que pueda haber. Entonces, el diagnóstico definitivo, en síntesis, es la laparoscopía. Cada vez que una mujer se piense que tiene endometriosis, hay que hacerle una laparoscopía para confirmar. Ok, después de esta, ¿va una combinación con medicamentos? ¿A qué se procede? ¿Y cómo puede ser la vida de la mujer después de? Sí, después que ya se confirmó por la laparoscopía que la mujer tiene una endometriosis, entonces sí viene un tratamiento complementario. Ok. El tratamiento complementario va a durar de 6 a 8 meses. Y ese tratamiento va a ser a base de un medicamento, ya pueden ser inyectables o ya pueden ser tomados, como es una nueva píldora que se llama Dienojet, que van a producir en la mujer entonces una especie ella va a entrar en un periodo como si tuviera menopáusica. Ok. Hay que darle un tratamiento especial para que frene la producción de estrógeno, porque me faltó decir que el estrógeno es el que más estimula la endometriosis.
Entonces durante esos 7 u 8 meses de tratamiento se va a frenar la producción de estrógeno de los ovarios con ese tratamiento, ya sea inyectable o ya sea en pastillas. La mujer no va a menstruar durante ese tiempo y va a tener una serie de cambios en su personalidad, igual que lo que una mujer cuando tiene la menopausia. Entonces esos 7 u 8 meses de tratamiento va a hacer que se atrofien los focos de endometriosis que existan o que puedan existir en diferentes partes, y a partir de ahí el cuadro mejora. Igualmente a veces los problemas de infertilidad también mejoran. La vida de esa mujer va a cambiar a partir de ahí, porque ese dolor que provocaba esa sangre acumulada pues va a ceder, y por lo general ella va a tener una mejor calidad de vida. Este tratamiento que usted acaba de exponer, ¿puede llevarlo cualquier mujer o va a depender de la edad o de otros factores? La endometriosis es una enfermedad generalmente de mujeres jóvenes. Las mujeres que comienzan a veces desde su primera menstruación a tener algunos síntomas, y a medida que van pasando los años eso se va incrementando, acentuando. Entonces las mujeres, porque las jóvenes son las que más producen estrógeno, Okay. ya las mujeres ya pasaditas de edad no producen tanto estrógeno y por tanto muy raramente sufren endometriosis, pero las jóvenes son las más frecuentes. Entonces esas mujeres van a ser las que van generalmente a necesitar esos tratamientos. Además, son las que están en búsqueda de embarazo. Claro. Las ya entradas en edad o ya tuvieron sus bebés o ya ellas han renunciado a la posibilidad de tenerlo. Pero una joven que tiene este cuadro que hemos descrito y que no puede embarazarse, debe rápidamente buscar asistencia para que le den tratamiento, porque si no después, mientras más tiempo pasa, más difícil le va a ser concebir un embarazo. ¿Están haciendo en el país campañas de prevención sobre este tema? ¿Se necesitan más? ¿Y cuál es el rol que tiene la Clínica Integral de la Mujer en Sedimat sobre este tema? Mira, nosotros tenemos varios años en la Clínica Integral promoviendo el tema, porque, como dije, afectan una cantidad importante de mujeres. Cada vez que tenemos la oportunidad de ir a un programa como este o ponernos en contacto con mujeres, siempre hablamos del tema. Este mes, justamente, el mes de marzo, se ha dedicado a la endometriosis. Está considerado como el tema de la endometriosis, como el mes de la endometriosis, y por tanto hay que estimular cada vez más a que los médicos hablemos de esto para que las mujeres tomen conciencia. En la Clínica Integral de la Mujer hemos desarrollado una clínica dentro de la clínica. Se llama la Clínica de la Endometriosis. Y allí recibimos pacientes de todas partes, vienen a veces hasta del interior del país, afectadas con estos síntomas que hemos dicho, y nosotros la manejamos y los resultados son muy buenos. Allí hacemos con tanta frecuencia como casi semanalmente varios casos laparoscópicos en donde confirmamos y tratamos esta enfermedad, y tenemos un número importante de mujeres que ya tenían prácticamente, desistían de tener embarazo y han logrado sus embarazos después del tratamiento, o otras que ya prácticamente estaban desahuciadas por el dolor y han logrado recuperar la calidad de vida y han logrado controlar ese dolor que las afectaba. Entonces la clínica de la mujer es el lugar, yo pienso, ideal para que las mujeres acudan a buscar ayuda para su problema con los tiroteos. Ok, doctor. Para culminar, ¿cuáles son esas recomendaciones que usted le da a todas esas mujeres que quizás pueden tener algunos de los síntomas que usted ha mencionado y quizás tienen esa preocupación? Bueno, mi principal recomendación sería, primero, tradicionalmente las muchachas cuando comienzan con dolor en la menstruación o dolor pélvico, tradicionalmente las madres, que son las que primero se informan de esta situación, les dicen: no te preocupes, eso no es nada, yo era así también. Y ese no es un buen consejo. ¿Por qué? Porque la endometriosis es hereditaria, puede pasar de madre a hija, y probablemente esa madre era así porque tenía endometriosis
y pudo lograr el embarazo por casualidad, pero su hija tal vez no tiene la misma suerte. Entonces, si la chica le dice que tiene mucho dolor y que las menstruaciones son muy dolorosas y que ella vive con dolor permanente, no se lleve de que yo era así, mamá. No le diga yo era así también, eso se te va a quitar después o cuando tenga hijos. No, llévela a un buen ginecólogo que maneje el tema de la endometriosis y que identifique si ella está sufriendo, igual que usted pudo haber sufrido, de esa enfermedad para que la trate. Ese es mi primer consejo. El segundo consejo es, cuando vayan al ginecólogo, con el mayor respeto que le tengo a todos los ginecólogos del país, que son muy buenos, pero no todos están entrenados en el tema. No todos hacen el procedimiento que identifica la endometriosis, que es la laparoscopía. Identifiquen entonces bien a cuál ginecólogo van a ir, busquen uno que hoy día es muy fácil con los medios que tenemos ya a través de la internet, de saber quién está sobre el tema y manejando el tema y que le pueda resolver su problema. Y si no, vaya a la Clínica Integral de la Mujer y allí hay un grupo que lo está haciendo muy bien y que puede resolver la situación. Y lo tercero, ya para concluir, que les recomendaría a las mujeres es que hagan todo esto que les he dicho lo más temprano posible, que no esperen que pasen años, que no esperen que pase el tiempo, porque mientras más tiempo se tarda en identificar y en tratar este problema, mayores pueden ser las consecuencias que esto pueda traer. Entonces, como íbamos a hablar precisamente del dolor pélvico, sus causas y sus consecuencias, mientras más temprano, las consecuencias pueden ser menores. Mientras más tarde, mayores son las consecuencias y las probabilidades de que haya efectos incluso para siempre, como es, por ejemplo, la infertilidad. Así que con estos consejos del doctor Miguel Montalvo concluimos Caribe Salud. Así que si desea consultar con el doctor, lo invitamos a pasar por la Clínica Integral de la Mujer en Sedimat. Muchas gracias, doctor. Siempre a la orden. Buenos días.